Irán, un país que se encuentra en la región de Oriente Medio, es un territorio envuelto en misterios y tradiciones que parecen sacadas de otra época. En este país, las mujeres llevan obligatoriamente el velo que cubre su rostro, una práctica que forma parte de las leyes estrictas que rigen la vida cotidiana de sus habitantes. Cada día, la sociedad iraní transcurre bajo un marco de regulaciones rígidas, donde las costumbres tradicionales y las leyes religiosas marcan el ritmo del día a día, imponiendo límites claros y firmes a la libertad individual. Pero, ¿qué secretos se esconden tras ese velo que cubre los rostros de las mujeres y que simboliza tanto la tradición como la controlada moralidad del país? La respuesta a esta pregunta es tan compleja como fascinante, y en ella se revela una faceta desconocida de Irán que pocos conocen en profundidad. Este país, además, ocupa un lugar destacado en Asia por un dato que resulta sorprendente. Es el líder en todo el continente en número de cirugías estéticas realizadas, un indicador de una cultura que, aunque conservadora en algunos aspectos, también busca cambiar y mejorar la apariencia personal a través de procedimientos quirúrgicos. La legalización de matrimonios temporales, una práctica que puede parecer polémica desde una perspectiva occidental, es otra de las características que marcan la diferencia en la estructura social iraní. En este sistema, la esposa tiene la opción de elegir a otra mujer para que sea la compañera de su esposo, y estas uniones pueden concluir en cuestión de días, en un proceso legal y aceptado dentro del marco de las leyes islámicas del país. Irán también se destaca por su opulencia y sus costumbres extravagantes. Entre ellas, llama la atención el consumo de comidas tradicionales que, en algunos casos, incluyen platos elaborados con ingredientes exóticos y costosos. Pero lo que realmente sorprende a los visitantes son las famosas alfombras voladoras, un fenómeno que, lejos de ser un cuento de hadas, forma parte de la realidad económica del país. Estas alfombras, cuyos costes pueden alcanzar decenas de millones de dólares, representan una industria milenaria que combina arte, tradición y comercio de lujo en un solo objeto. Sin duda, estas costumbres y tradiciones reflejan una cultura rica, compleja y llena de contrastes. Un país que, en sus secretos más profundos, todavía guarda muchas sorpresas por revelar. Irán se encuentra en un proceso de transformación, enfrentando desafíos internos que amenazan con desmoronar ideas tradicionales y secretos que, hasta ahora, habían permanecido en la sombra. Lo que hemos mencionado hasta aquí es solo el principio de una historia mucho más profunda y multifacética. Acompáñanos en este recorrido para descubrir 10 datos sorprendentes sobre Irán que, sin duda, cambiarán por completo la forma en que muchas personas perciben a esta nación. Datos que revelan aspectos desconocidos, a menudo ignorados, pero que son fundamentales para entender la verdadera esencia de un país tan enigmático y lleno de historia. Ubicada en el corazón de Asia Occidental, la República Islámica de Irán, también conocida en tiempos antiguos como Persia, es un territorio que ocupa aproximadamente 1.648.195 kilómetros cuadrados. La población de esta nación supera los 86 millones de habitantes, quienes habitan en un espacio donde la naturaleza y la historia se entrelazan de manera única. La geografía iraní es impresionante y diversa, con más de 1.500 picos montañosos que superan los 3.000 metros de altura, formando una especie de fortaleza natural que protege y a la vez desafía a quienes intentan atravesarla. La presencia de estas montañas, cubiertas de nieve en invierno y rodeadas de desfiladeros escarpados, crea un paisaje de belleza imponente y a la vez inhóspito. Durante la estación cálida, el clima en esas regiones se vuelve extremadamente seco y caluroso, alcanzando temperaturas que superan los 70 grados Celsius, lo que convierte a estas áreas en uno de los entornos más extremos y duros del planeta. Al recorrer la costa sur del país, se puede apreciar cómo las rocas se despliegan directamente en el mar, formando acantilados que parecen romper con fuerza contra las aguas, creando un espectáculo natural de una belleza salvaje e indomable. En la parte oriental de Irán, los vastos desiertos de Destekovir y Destelud se extienden hasta donde alcanza la vista, con arenas que en verano alcanzan temperaturas de aproximadamente 70 grados Celsius. Estos desiertos, con su dureza extrema, constituyen algunos de los lugares más inhóspitos y desafiantes del mundo, donde los viajeros deben enfrentarse a condiciones que ponen a prueba la resistencia humana y la adaptación al entorno.
La geografía iraní acompáñanos en un viaje fascinante para descubrir secretos y verdades poco conocidas acerca de un rincón legendario de nuestro planeta, un lugar que despierta la curiosidad y la admiración de quienes tienen la oportunidad de explorarlo. Hoy nos adentraremos en las profundidades de un territorio que, por su historia, su geografía y sus características únicas, ha cautivado a científicos, investigadores y aventureros durante siglos: la Tierra de Lut, ubicada en una de las regiones más extremas y desafiantes del mundo. Este territorio, conocido también como Desde Irán, se encuentra en el corazón de un vasto y árido desierto que, por sus condiciones extremas, es considerado uno de los lugares más secos y duros que existen en nuestro planeta. La naturaleza misma ha diseñado un escenario donde la vida parece casi imposible, un escenario que, sin embargo, guarda secretos y bellezas ocultas que merecen ser exploradas y comprendidas en toda su magnitud. El desierto de Lut, que ocupa una extensión aproximada de más de 51.800 kilómetros cuadrados, ha sido testigo de fenómenos climáticos que desafían toda lógica y percepción. Desde el año 2003 hasta el 2010, los satélites de la NASA registraron en este lugar temperaturas que alcanzaron niveles alarmantes, situando a esta superficie en el primer puesto entre los puntos más calientes del planeta. En el año 2005, se midieron temperaturas en el suelo que llegaron a superar los 70 grados Celsius, una cifra que resulta casi inimaginable para la mayoría de las personas. Posteriormente, con instrumentos más avanzados, se lograron registrar temperaturas aún más extremas, llegando a los 80 grados con 8 décimas, lo que hace que la supervivencia en estas tierras sea prácticamente imposible sin la protección adecuada. La razón de estas temperaturas tan elevadas radica en una combinación de factores geográficos y climáticos que crean un horno natural en medio del desierto. El entorno que rodea a Lut está completamente cercado por cadenas montañosas que actúan como barreras impenetrables, bloqueando por completo la entrada de corrientes de aire húmedo proveniente del mar Mediterráneo y del mar Arábigo. La Tierra, en su totalidad, funciona como un gigantesco horno, especialmente en aquellas áreas cubiertas de rocas volcánicas negras que absorben casi toda la energía solar que incide sobre ellas. Estas piedras, de un negro intenso, tienen la particularidad de absorber casi toda la radiación solar, reflejando muy poca luz y contribuyendo así a la elevación de las temperaturas. Durante la primavera, las montañas cercanas pueden enviar pequeñas corrientes de agua que, en un corto periodo de tiempo, se evaporan rápidamente debido al calor intenso, o se filtran en el suelo, dejando tras de sí solo piedras, arena y extensas marismas blancas que parecen extenderse sin fin. La superficie del desierto se caracteriza por su aspecto desolado y árido, con un paisaje que parece casi lunar, donde la vida vegetal es escasa y se limita a pequeños arbustos que, en raras ocasiones, pueden crecer hasta una altura de aproximadamente 10 metros, pero que en su mayoría son dispersos y resistentes. A pesar de su apariencia inhóspita y de la dureza del clima, el desierto de Lut alberga un mundo oculto de una belleza singular, que atrae la atención de científicos y exploradores en busca de conocimientos y de experiencias únicas. Este territorio, con su relieve extraordinario y sus formaciones geológicas que parecen obras de arte natural, ofrece un espectáculo visual que llena de asombro a quienes tienen la suerte de visitarlo. La belleza de sus formaciones rocosas, sus picos y valles, y sus patrones únicos en el suelo, representan un patrimonio geológico de incalculable valor, que despierta el interés de todos los viajeros y estudiosos que desean entender las fuerzas naturales que han dado forma a este paisaje tan particular. Pero la riqueza del desierto de Lut no se limita únicamente a su clima extremo y sus paisajes sorprendentes. En realidad, esta vasta extensión de tierra es también un importante tesoro arqueológico. En los últimos años, se han descubierto en sus áreas más remotas hasta 87 asentamientos antiguos que datan desde el quinto milenio antes de Cristo y que se extienden hasta la era islámica. Estos vestigios arqueológicos abren una ventana a un pasado misterioso y profundo, revelando un mundo rico en cultura, tradiciones y conocimientos que permanecieron ocultos durante siglos bajo la arena caliente. La presencia de estos antiguos asentamientos evidencia que, en tiempos pasados, esta región no siempre fue tan inhóspita, sino que fue habitada por civilizaciones que dejaron su legado en forma de estructuras, objetos y artefactos que aún hoy fascinan a los investigadores.
Debido los nómadas continúan practicando su estilo de vida tradicional, manteniéndose fieles a una existencia que ha perdurado a lo largo de los siglos, en perfecta armonía con la naturaleza que los rodea. Ellos preservan con orgullo sus costumbres ancestrales, transmitidas de generación en generación, que conforman un patrimonio cultural único y valioso. Entre las muchas tradiciones que mantienen vivas, una de las más sorprendentes y enigmáticas es su particular visión sobre la familia y el matrimonio, que difiere significativamente de las concepciones modernas que predominan en otros lugares del mundo. En esta cultura, el papel del hombre en la familia presenta características especiales, ya que no puede tomar una segunda esposa sin el consentimiento previo y explícito de la primera. Este procedimiento generalmente está ligado a casos de infertilidad, y en tales circunstancias, la primera esposa tiene la autoridad de escoger a la segunda esposa para su esposo. En todos los casos, la decisión del marido respecto a la incorporación de una segunda pareja no puede ser impedida ni cuestionada. La voluntad de la primera esposa, en estos aspectos, tiene un peso fundamental. Es importante destacar que, en esta comunidad, permanecer soltero se considera un acto de gran tabú, un comportamiento que se percibe como egoísta y como una violación a las leyes naturales de supervivencia, ya que la unión familiar y la procreación son aspectos esenciales para su continuidad cultural y social. Además de la importancia que atribuyen a la estructura familiar, los Qashqai son mundialmente conocidos por su dominio excepcional en el arte del tejido de alfombras, una habilidad que han perfeccionado a lo largo de varias generaciones. Estas alfombras, elaboradas a mano con lana y con una técnica de nudos meticulosamente cuidada, se convierten en verdaderas obras de arte que reflejan un mundo vibrante de colores, profundamente simbólicos y llenos de significado. Las mujeres de esta comunidad, con su destreza y sensibilidad artística, crean telas que parecen contar historias, transmitiendo su espiritualidad y su carácter independiente y amante de la libertad. Durante las festividades y celebraciones, ellas destacan por sus trajes tradicionales y bufandas elegantemente atadas, que las convierten en el centro de atención, resaltando su belleza y orgullo cultural en cada evento. A lo largo de las décadas, el gobierno iraní ha intentado reubicar a los Qashqai en viviendas permanentes, en un esfuerzo por asentar su presencia y modernizar su estilo de vida. Sin embargo, estos esfuerzos siempre han sido resistidos con firmeza por parte de la comunidad, que siente que su modo de vida, sus raíces y su identidad están intrínsecamente ligados a la existencia nómada. Para los Qashqai, vivir en comunidad con las montañas, el viento, la arena y el ganado no es solo una elección, sino la única forma de mantener su unidad, su esencia y su supervivencia. La vida en armonía con la naturaleza es, para ellos, un acto de resistencia y de preservación cultural, un vínculo que trasciende el tiempo y el espacio. No obstante, los cambios globales y las amenazas del mundo moderno hacen que esta forma de vida tradicional se vea cada vez más amenazada. El cambio climático y las fluctuaciones económicas han puesto una presión creciente sobre su modo de existencia nómada, dificultando la continuidad de su modo de vida ancestral. Muchos jóvenes, motivados por la búsqueda de oportunidades en las ciudades, dejan las montañas para estudiar, trabajar y buscar un futuro diferente, alejándose de sus raíces. Sin embargo, en medio de la modernidad y las luces brillantes de las metrópolis, estos jóvenes experimentan una profunda sensación de conflicto interior, enfrentados a una lucha constante entre el progreso y la responsabilidad de preservar su herencia cultural. Los ancianos de la tribu, conscientes de la importancia de su legado, sienten preocupación por el futuro, pues entienden que, si las generaciones más jóvenes pierden el orgullo por sus tradiciones, los valores que durante siglos definieron a los Qashqai podrían desvanecerse con el tiempo, perdiendo su identidad única en el proceso. Frente a nosotros se despliega uno de los tesoros más asombrosos y antiguos del mundo natural, un bosque que se extiende por las costas del sur del mar Caspio y las laderas septentrionales de las montañas Alborz, formando un tapiz verde que parece no tener fin. Este vasto manto de vegetación, conocido como el bosque de Jerkán, se extiende a lo largo de más de 55.000 kilómetros cuadrados, distribuyéndose principalmente en territorio iraní, con una pequeña porción en Azerbaiyán. Más que un simple espacio natural, este bosque representa un testimonio vivo de la supervivencia y la sostenibilidad de la naturaleza en nuestro planeta. Una manifestación de la resistencia de la vida frente a. Es realmente asombroso contemplar cómo,
A lo largo de la historia, muchos de los bosques que cubrían Europa en tiempos antiguos han ido desapareciendo progresivamente, dejando tras de sí un paisaje cada vez más reducido y fragmentado. Sin embargo, en medio de estos cambios y pérdidas, existe un rincón en el mundo que ha logrado mantenerse casi intacto, protegido por una barrera natural que ha resistido las inclemencias del tiempo y las transformaciones climáticas a lo largo de los siglos: el Mar Caspio. Este vasto cuerpo de agua, que en realidad es un lago endorreico de dimensiones colosales, sirvió como una especie de escudo contra el frío extremo y las glaciaciones que azotaron la región durante la Cuarta Edad de Hielo, un período que duró aproximadamente unos 45.000 años y en el que el clima global era extremadamente riguroso. A través de las eras, la región que rodea al Mar Caspio ha sido escenario de cambios geológicos y climáticos de gran magnitud, que han moldeado no solo el paisaje, sino también la forma de vida de sus habitantes. En este rincón del mundo se desarrolló una cultura singular, casi única en su especie, que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Allí, en este ecosistema, se entrelazan bosques templados lluviosos, con su exuberante vegetación y ambiente húmedo, con vastas estepas y tundras que se extienden en capas superpuestas, formando un suelo rico y fértil que favorece el crecimiento de vegetación misteriosa y diversa, aún por descubrir en toda su complejidad. Pero, ¿qué es exactamente este pulmón verde, este tesoro ecológico conocido como el bosque Hērkan? En realidad, se trata de un inmenso reservorio de plantas medicinales que ha sido valorado por siglos. Muchas especies de plantas que crecen en sus bosques han sido utilizadas desde tiempos inmemoriales por herbolarios iraníes en la medicina tradicional. Estas plantas, que han sido objeto de estudios y prácticas durante siglos, continúan sirviendo como un recurso invaluable para la salud y el bienestar de las personas en la región, incluso en los tiempos actuales. La riqueza botánica de este bosque ha llegado a ser considerada un patrimonio natural de incalculable valor. En este ecosistema también habitan diversas especies animales que contribuyen a mantener el equilibrio ecológico del lugar. Entre estos animales podemos encontrar lobos, ciervos rojos, chacales, y también osos pardos persas, una subespecie que, debido a su tamaño y adaptabilidad, se ha convertido en símbolo de la biodiversidad local. Sin embargo, uno de los animales más emblemáticos y majestuosos que habitan en estos bosques es el leopardo persa, considerado uno de los mayores subtipos de leopardo en todo el mundo, con adultos que pueden alcanzar un peso cercano a los 90 kilogramos. Hoy en día, lamentablemente, esta especie se encuentra al borde de la extinción, enfrentando peligros que amenazan su supervivencia, y su presencia en el bosque se ha reducido dramáticamente, lo que subraya la importancia de conservar este valioso ecosistema y su potencial biológico. Además de su riqueza natural, el bosque Hērkan es también hogar de comunidades humanas que han habitado estas tierras durante siglos, manteniendo vivas sus tradiciones, creencias y costumbres ancestrales. Estas tribus indígenas poseen una cultura única, que refleja una herencia iraní antigua, y que se manifiesta en su forma de vida, en su gastronomía y en sus prácticas cotidianas. La interacción entre los seres humanos y el entorno natural ha dado lugar a una relación de respeto y conservación, que ha contribuido a preservar la autenticidad y la pureza de este entorno único. El valor de este bosque no solo radica en su biodiversidad y en su importancia cultural, sino también en su reconocimiento internacional. En el año 2019, el bosque Hērkan fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un reconocimiento que ha sido muy merecido, considerando su importancia ecológica, cultural y científica. Este título no solo ayuda a protegerlo de amenazas futuras, sino que también resalta su condición de maravilla natural, un lugar que nunca dejará de respirar al ritmo de las historias humanas y de la naturaleza que lo habita, en un equilibrio frágil pero invaluable. Por otro lado, Irán, el país que acoge a este ecosistema, ocupa un lugar destacado en Asia por su alta cifra de refugiados. Desde hace más de 40 años, en un contexto marcado por conflictos, guerras y crisis políticas en Oriente Medio, Irán ha abierto sus puertas a cientos de miles de personas que buscan refugio y seguridad. Desde la Revolución Islámica en 1979, el país sea en el contexto actual, las cifras relacionadas con la situación infantil en ciertos países pueden ser realmente alarmantes y, a menudo, confunden a quienes analizan los datos de manera superficial.
En algunos informes recientes, las fuentes locales han señalado que la cantidad de niños en circunstancias de vulnerabilidad podría ser, en realidad, mucho mayor de lo que comúnmente se estima. Específicamente, se sugiere que la cifra podría alcanzar la asombrosa cantidad de 7 millones de menores de edad, un número que, si bien resulta difícil de verificar con precisión, refleja una problemática que afecta a una parte significativa de la población infantil. Muchos de estos niños se ven obligados a recurrir a la mendicidad como única opción para sobrevivir, una actividad que en muchos casos se ve agravada por su participación involuntaria en actividades ilegales, como el tráfico de drogas y otros delitos relacionados. La situación es tan grave que, al analizar estos números, alguien podría llegar a la conclusión equivocada de que el país en cuestión, en este caso, Irán, es un territorio rezagado en términos de desarrollo social y económico. Sin embargo, esta percepción sería una simplificación excesiva y, en realidad, no reflejaría la complejidad de la realidad económica del país. Irán sigue siendo una economía de peso en la región, con una influencia notable en el escenario internacional. Desde el año 2022, su Producto Interno Bruto, ajustado por paridad de poder adquisitivo, se estimó en aproximadamente 1,6 billones de dólares, una cifra que, en términos relativos, lo coloca entre las principales economías del mundo. Además, el ingreso per cápita en ese mismo periodo alcanzó la cantidad de 18.487 dólares, lo que indica que, a pesar de las dificultades, Irán mantiene un nivel de vida que lo sitúa en igualdad con muchos otros países en vías de desarrollo, y solo un poco por detrás de China, una potencia económica en ascenso. En las grandes ciudades iraníes, la población sigue las tendencias mundiales, viviendo una vida moderna, vibrante y dinámica, a pesar de las muchas dificultades que enfrentan día a día. La nación, a pesar de los obstáculos y las penurias económicas, conserva su fuerza y su resiliencia, desempeñando un papel importante en el ámbito humanitario, aunque a un costo social considerable, con bajas humanas y presiones sociales que afectan a toda la población. Entre las particularidades de la cultura y la legislación del país, destaca una forma de matrimonio que resulta sumamente peculiar y que, en muchos aspectos, refleja las complejidades sociales y religiosas de Irán. Pero antes de adentrarnos en esa temática, te invito a tomarte unos segundos para reflexionar y, si así lo deseas, apoyar este contenido con un gesto de aprobación y suscribirte al canal, ya que tu apoyo es muy valioso para continuar compartiendo información relevante. Ahora, prosigamos con el análisis. En Irán existe una modalidad de matrimonio que es única en su género y que, además, cuenta con reconocimiento oficial tanto en la legislación civil como en la ley islámica. Esta práctica, conocida como matrimonio temporal, no debe ser tomada a la ligera, pues no se trata de una simple convivencia sin compromisos, sino de una institución completamente legitimada y regulada. El matrimonio temporal se formaliza mediante un certificado oficial, expedido en presencia de autoridades religiosas que llevan a cabo ceremonias solemnes y respetuosas, respetando los ritos religiosos propios de la cultura islámica. La finalidad de este tipo de unión es permitir que un hombre y una mujer puedan vivir juntos, participando en actividades emocionales y físicas, durante un periodo de tiempo determinado, que generalmente oscila entre 3 y 5 meses, sin que ello constituya una violación de las leyes ni una infracción moral. La práctica del matrimonio temporal se presenta como una solución legal y aceptada para jóvenes que, por diversas razones, no están preparados o no tienen la posibilidad de contraer matrimonio en forma definitiva. Esto resulta especialmente relevante en un país donde aproximadamente 65% de la población es menor de 25 años, y donde el nivel de desempleo es elevado, además de que la economía se encuentra en un estado de inestabilidad constante. Sin embargo, cabe aclarar que esta modalidad no está al alcance de todos. Para que una mujer pueda acceder a un matrimonio temporal, en algunos casos, debe estar divorciada o ser viuda. Si nunca ha contraído matrimonio, en ciertos casos, se requiere el consentimiento de su padre biológico. Por parte del hombre, independientemente de su estado civil, puede celebrar estos contratos siempre que demuestre tener los recursos económicos suficientes para mantener a la mujer durante toda la vigencia del acuerdo. La ceremonia que formaliza el matrimonio temporal suele ser sencilla, realizada en una mezquita, y cuenta con la presencia de funcionarios religiosos que certifican la aval en la actualidad.
La preocupación por las implicaciones sociales de ciertos fenómenos ha ido en aumento, generando un debate cada vez más intenso en diversas comunidades y círculos académicos. Uno de los temas que ha suscitado mayor inquietud es la posibilidad de que los niños puedan nacer sin que sus propios padres tengan conocimiento claro de su identidad biológica, específicamente en lo que respecta a quién es su verdadero padre. Esta problemática, que involucra aspectos éticos, sociales y legales, pone en evidencia las complejidades y desafíos que enfrentan las sociedades modernas en materia de estructura familiar y derechos individuales. Por otro lado, en el contexto de matrimonios temporales, una práctica que en ciertas culturas y países ha sido tradicional o legalmente aceptada, muchas mujeres que participan en estos acuerdos suelen enfrentarse a una condena social pública. La estigmatización, en estos casos, puede ser severa y afectar profundamente la vida personal y familiar de las involucradas, quienes muchas veces son juzgadas sin considerar las circunstancias o los motivos que las llevaron a optar por esta modalidad de unión temporal. Esta situación genera un clima de vulnerabilidad y desigualdad que preocupa a activistas y defensores de derechos humanos. Además, en ocasiones, algunos hombres que participan en estas relaciones temporales optan por eludir su responsabilidad paternidad, negándose a firmar contratos formales o a aceptar la obligación de mantener a los hijos que puedan tener. La negativa a comprometerse en acuerdos de largo plazo con las mujeres que ya han pasado por experiencias similares refleja una tendencia a evitar responsabilidades, lo cual contribuye a una percepción de inestabilidad en las relaciones familiares y aumenta la incertidumbre sobre el futuro de las nuevas generaciones. La cuestión entonces surge: ¿es realmente esta modalidad temporal una solución efectiva a corto plazo para la sociedad, o por el contrario, representa una fuente de inestabilidad humanitaria, poniendo en riesgo el bienestar y la integridad emocional de las futuras generaciones? Esta interrogante continúa alimentando debates profundos y prolongados en la sociedad iraní, una nación que, además de sus complejidades sociales internas, ocupa un lugar estratégico en la encrucijada de Oriente Medio y Asia Central. Irán no solo es reconocido por su cultura milenaria y su historia rica y diversa, sino también por poseer recursos energéticos de una magnitud colosal, algunos de los cuales se encuentran entre los más abundantes en todo el planeta. La importancia de estos recursos es tal que, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, las reservas de petróleo iraní alcanzan aproximadamente 208.060 millones de barriles, colocándolo en la tercera posición mundial en términos de reservas, solo superado por Arabia Saudita y Venezuela. Asimismo, Irán posee la segunda reserva más grande del mundo en gas natural, con más de 30 billones de metros cúbicos, un volumen que solo es superado por Rusia. Actualmente, el país ocupa el tercer lugar a nivel mundial en producción de gas natural, después de Rusia y Estados Unidos, lo que demuestra la importancia estratégica de su sector energético. La combinación de petróleo y gas natural satisface aproximadamente el 80% de las necesidades energéticas internas de Irán y constituye la base fundamental de su economía, además de representar una porción significativa de sus ingresos por exportaciones. En el año 2022, Irán produjo aproximadamente 3.450.000 barriles de petróleo crudo cada día, de los cuales exportó cerca de 1.515 millones de barriles, destinando el resto a satisfacer las demandas internas del país. En cuanto al gas natural, Irán tiene capacidad para exportar casi 17.000 millones de metros cúbicos diarios, generando así importantes ingresos en divisas extranjeras. Solo en el año 2021, las exportaciones de petróleo aportaron aproximadamente 38.700 millones de dólares, cifra que aumentó a cerca de 58.000 millones en 2022, estableciendo un récord desde 2017. Si se considera el consumo interno de petróleo, el costo total de producción del país podría superar los 115.000 millones de dólares, lo que indica la magnitud de su industria energética. Además, Irán está tomando medidas activas para diversificar su matriz energética, promoviendo el uso de fuentes renovables. Según datos del Ministerio de Energía, ya en la actualidad, la energía solar representa aproximadamente el 6% de toda la electricidad generada en el país, y los planes gubernamentales contemplan aumentar esa participación al 10% para el año 2025, una clara muestra del compromiso de Irán con un desarrollo sostenible a largo plazo.
Más allá del petróleo y el gas, Irán cuenta con una base mineral muy rica, que lo posiciona como uno de los países más destacados del mundo en este sector. El Servicio Geológico de Estados Unidos señala que las reservas Irán logró elevar el nivel de enriquecimiento de uranio hasta aproximadamente el 89% de pureza, un umbral que se considera límite y que resulta suficiente para la fabricación de armas nucleares. De manera independiente, desarrollaron centrifugadoras mejoradas y aceleradas, diseñadas específicamente para acelerar el proceso de enriquecimiento del uranio, lo que refleja una notable capacidad tecnológica y un avance en su programa nuclear. Desde el año 2011, Irán dispone de una planta de energía nuclear en funcionamiento en la ciudad de Bushehr, la cual se ha convertido en un símbolo palpable de la seriedad con la que el país afronta su desarrollo tecnológico y energético, además de representar un paso decisivo hacia la independencia energética. Irán es reconocido a nivel mundial no solo por su potencia en el ámbito nuclear, sino también por su artesanía, en particular por la producción de las alfombras más caras del planeta. Para quienes tienen interés en el arte y la cultura, estas alfombras persas representan el máximo símbolo de sofisticación y de una belleza que trasciende el tiempo. En los relatos y cuentos de Persia, que desde la infancia nos fascinaban, la alfombra mágica no era simplemente un mito. Encarnaba la esencia misma de una civilización brillante y llena de magia. La alfombra voladora, en realidad, no era solo una invención fantástica, sino un símbolo que personificaba una civilización en la que el arte se tejía en el alma de su gente, reflejando su historia, su espíritu y su cultura. La tradición de crear alfombras persas se remonta a más de 2500 años atrás, en tiempos de los grandes imperios persas. En aquel entonces, estas alfombras no solo servían como artículos para el hogar, sino que elevaron el arte del tejido a un nivel superior, convirtiéndose en verdaderas obras de arte que reflejaban la riqueza cultural, la historia y el espíritu de Irán. Cada una de estas alfombras está tejida completamente a mano por artesanos expertos, un proceso que puede llevar años, incluso décadas, dependiendo de la complejidad del diseño y del tamaño. La creación de una alfombra persa es mucho más que una simple labor manual. Es un viaje sagrado en el que cada tejedor imprime en cada nudo sus pensamientos, experiencias de vida y emociones más profundas. Las alfombras Gaba, en particular, son consideradas las más tradicionales y emblemáticas del país, provenientes de la provincia de Fars, ubicada en el suroeste de Irán. Esta región es famosa por sus patrones únicos y por la profunda espiritualidad que transmiten sus diseños. Los maestros artesanos afirman que la verdadera magia de una alfombra Gaba radica en su capacidad de reflejar el mundo interior del tejedor, en cada uno de sus adornos y motivos. Cuando uno observa detenidamente estos patrones, parece como si pudiera sentir las emociones y pensamientos que los maestros han impregnado en cada hilo, en cada color. Estas alfombras han sido reconocidas por la UNESCO como parte del patrimonio cultural y material de la humanidad, un reconocimiento que subraya el valor cultural y artístico de esta tradición milenaria. La elaboración de alfombras en Irán representa un tesoro vivo, una manifestación artística que combina lana y seda, materiales completamente naturales, teñidos con pigmentos obtenidos de plantas y de insectos, los cuales generan sombras y tonalidades que no pueden ser reproducidas exactamente en ningún otro lugar. La singularidad de cada alfombra persa es tal que no existen dos iguales en el mundo. Cada una es una obra maestra única, por lo que su valor varía considerablemente. En promedio, una alfombra persa de tamaño medio puede costar aproximadamente $3.000, pero las obras maestras más excepcionales y de mayor tamaño pueden venderse por cifras que alcanzan centenares de miles de dólares, e incluso millones en casos extraordinarios. Un récord mundial registrado en el libro Guinness de los récords fue la venta de una alfombra llamada la alfombra de hojas, que se subastó en la Casa Coavis, en Nueva York, en el año 2013, alcanzando un precio asombroso que osciló entre 30 y $33.700.000. Hoy en día, las exportaciones de alfombras persas representan el segundo sector más importante de la economía iraní, solo después del petróleo. Sin embargo, esta antigua industria se encuentra en peligro de desaparecer, ya que cada vez más jóvenes pierden el interés en el arte del tejido manual. La modernización y la automatización han dejado una profunda huella en la vida de la generación anterior, y muchos jóvenes optan por emplearse en trabajos de producción en fábricas,
lo que ha provocado dificultades y problemas de salud relacionados con el trabajo en máquinas de tejer, además de las medidas de indecisión y la fragilidad de las tradiciones culturales en el mundo moderno parecen estar en constante tensión. Un ejemplo claro de ello es el delicado estado en que se encuentra el tejido de las alfombras persas, un arte ancestral que durante siglos ha sido símbolo de la creatividad, la habilidad y la sensibilidad artística de los pueblos iraníes. En un futuro cercano, probablemente en un período de 15 a 20 años, estas exquisitas piezas podrían desaparecer de la vida cotidiana, relegadas a los archivos de los libros de historia y a las colecciones de museos, como vestigios de un pasado glorioso. Sin embargo, a pesar de los avances en la industrialización y la tecnología moderna que parecen amenazar la supervivencia de las tradiciones artesanales, las alfombras persas continúan conservando su valor como seres vivos, como testimonios palpables de la genialidad humana y del espíritu cultural que las creó. No son simplemente objetos decorativos, sino que representan una sinfonía de historia, cultura y corazón, una expresión artística que encierra siglos de historia y sentimientos profundos. Por otra parte, cuando se abordan temas relacionados con la cirugía plástica, muchas personas en primer lugar piensan en países como Corea del Sur o Tailandia, que se han consolidado como los centros más reconocidos en belleza en el continente asiático. Sin embargo, si nos centramos en el número de operaciones de rinoplastia, la nación que ocupa un lugar destacado en ese ámbito es Irán, un país del Oriente Medio que, a pesar de contar con leyes bastante estrictas respecto a las mujeres, sorprendentemente lidera en esta clase de procedimientos. Aunque no existen cifras oficiales que confirmen estas cifras, los expertos estiman que cerca de 40.000 cirugías de nariz se llevan a cabo anualmente en el país. Resulta verdaderamente sorprendente que esta tendencia no sea exclusiva de las mujeres. Cada vez más hombres iraníes también recurren a la cirugía estética con el objetivo de mejorar su apariencia física. La demanda en las clínicas de medicina estética ha crecido de manera significativa, formando un escenario familiar para quienes habitan en ese país, donde el costo de dichas operaciones es considerablemente más bajo que en Estados Unidos o en Europa. La industria de la belleza en Irán no solo sirve a la población local, sino que también atrae a una cantidad creciente de extranjeros que desean cambiar su apariencia a un precio accesible, en un proceso que se realiza de forma rápida y eficiente. Este desarrollo acelerado del sector refleja una atmósfera de tranquilidad en apariencia, pero con una profundidad que revela una transformación social profunda. Para muchas personas, la cirugía plástica no solo representa un deseo de ser más atractivos, sino también una vía para fortalecer su autoestima, destacar su riqueza y mejorar su estatus social. Sin embargo, también existen opiniones contrarias. Algunos iraníes expresan su preocupación por el hecho de que su país esté demasiado susceptible a las influencias occidentales, lo cual podría poner en riesgo la preservación de su identidad cultural tradicional, considerada un patrimonio invaluable. A unos 66 kilómetros al noreste de la capital, Teherán, se eleva majestuosamente en medio del vibrante y poderoso rugido de las montañas Elborz, una de las joyas más impresionantes del paisaje natural iraní, el monte de Maven. Este majestuoso pico, que alcanza una altura de 5.671 metros sobre el nivel del mar, no solo es el punto más alto de la cadena montañosa del Elborz, sino que también ostenta el título de volcán más elevado de toda Asia. La montaña de Maven es, sin duda, una de las 12 formaciones topográficas más impresionantes del mundo, y por derecho propio se le considera el techo de esta tierra legendaria. Aunque su última erupción ocurrió hace aproximadamente unos 5.300 años antes de Cristo, en su cumbre aún se conserva un pequeño cráter volcánico en el que descansan rocas de un brillante color amarillo, depósitos de azufre que nos recuerdan su pasado ardiente y activo. Los picos circundantes, cubiertos en su momento por majestuosos glaciares, fueron en el pasado una fuente de agua invaluable para las comunidades y tierras rurales que se extendían en sus alrededores, alimentando numerosos grandes ríos de Irán. Lamentablemente, en la actualidad, el cambio climático está provocando que estos ríos, alimentados por los glaciares en retroceso, se retiren año tras año, poniendo en peligro la supervivencia de muchas especies y la subsistencia de las comunidades que dependen de ellas. A lo largo de las vastas y majestuosas laderas de las montañas y en las zonas cercanas a la base de la naturaleza salvaje y exuberante, Dios otorgó a esa región un tesoro natural de incalculable valor,
manantiales termales y fuentes minerales. Estas aguas, ricas en minerales, han sido consideradas por los habitantes locales como un don divino, un regalo que posee la capacidad de sanar heridas que no cicatrizan con facilidad y de aliviar diversas enfermedades de la piel que afectan a muchas personas en la zona. Para los residentes que han convivido con estos recursos durante generaciones, estas aguas representan mucho más que simples fuentes de bienestar. Son un patrimonio sagrado, un símbolo de esperanza y curación. La fama de estas fuentes se ha extendido no solo en la región misma, sino también más allá de sus fronteras, ya que muchas de estas aguas medicinales se embotellan cuidadosamente y son distribuidas por todo el país, llegando a manos de quienes buscan aliviar sus dolencias mediante estos remedios naturales. Sin embargo, la importancia de estos recursos va mucho más allá de su utilidad sanitaria y económica. Su relevancia tiene raíces profundas en la historia, la cultura y la ecología de la zona. La montaña que alberga estos manantiales, además de su valor terapéutico, posee una identidad que trasciende lo natural y lo geográfico, constituyendo el alma misma de la antigua cultura persa. En las antiguas epopeyas y leyendas zoroastrianas, esta montaña aparece como un escenario fundamental en relatos míticos y heroicos. Allí, según las historias, fue encarcelado el temible dragón de 3 cabezas, Acidajak, una criatura que simbolizaba el caos y la destrucción antes del fin del mundo, un monstruo que representaba la amenaza del mal y la oscuridad. Este relato mitológico refleja la importancia simbólica de la montaña como un lugar de enfrentamiento entre el bien y el mal, un escenario de poder y de misterio. Además, en estos relatos se cuenta cómo el tirano Zakak quedó encadenado para siempre en este lugar, condenado a vagar en la memoria y en la historia, junto a los héroes Fereidun y otros personajes legendarios, fortaleciendo así su carácter sagrado y emblemático en la cultura persa. La montaña también se considera un sitio con poderes místicos y energías sobrenaturales, que han sido venerados por generaciones como un punto de conexión con lo divino y lo oculto. Se dice que, desde este mismo lugar, fue lanzada una flecha mágica que marcó la frontera del país con Turán, un acto que en la tradición legendaria simboliza la protección y la delimitación del territorio, además de representar la valentía de los héroes ancestrales. La región de Demant, más que un simple espectáculo natural, es un símbolo del valor, la resistencia y la libertad que siempre han caracterizado al pueblo iraní. El paisaje, con sus montañas imponentes y sus leyendas milenarias, refleja un legado cultural que se mantiene vivo en la memoria colectiva. La montaña, por tanto, es mucho más que un monumento natural, es un símbolo de coraje, un recordatorio del deseo profundo de libertad y un manantial sagrado que pulsa en el corazón de la identidad nacional, permaneciendo eternamente vivo en el alma de quienes la veneran. Por otro lado, uno de los productos más emblemáticos y valorados en todo el mundo, especialmente en Irán, es el azafrán, conocido popularmente como el oro rojo. Durante siglos, esta especia ha sido apreciada en todos los rincones del planeta por su color vibrante y su aroma inconfundible, pero también por el alto costo que implica su producción. El azafrán es, sin duda, una de las especias más caras del mundo en relación a su peso, debido no solo a su belleza y propiedades aromáticas, sino también a la laboriosa y meticulosa tarea que requiere su obtención. Detrás de su valor económico y su prestigio, se esconde una historia de esfuerzo arduo, dedicación y precisión que pocas personas conocen en profundidad. La planta de azafrán es sumamente exigente en sus condiciones de cultivo. Solo prospera en determinadas regiones del mundo donde el suelo y el clima cumplen con estrictos requisitos, creando un entorno muy específico para su crecimiento. Este cultivo requiere una atención minuciosa, una paciencia infinita y una verdadera pasión por la agricultura, ya que no es una tarea adecuada para quienes desean resultados rápidos o para los impacientes. Los agricultores que cultivan azafrán en estas tierras deben levantarse mucho antes del amanecer, en medio de frías mañanas de invierno, para recoger las delicadas flores en su momento justo de florecimiento. Es en ese instante preciso, cuando las flores abren sus pétalos y para muchas personas, el azafrán representa mucho más que simplemente una especia exótica y valiosa que requiere una laboriosa cosecha a mano. Para aquellos que valoran su historia y cultura, esta especia simboliza tradiciones ancestrales, orgullo nacional y un patrimonio que se ha transmitido de generación en generación a lo largo de los siglos.
En realidad, el azafrán en Irán no solo es apreciado por su aroma y sabor únicos, sino que también posee un profundo significado cultural y social que va mucho más allá de su valor económico. A continuación, compartiremos con ustedes 10 datos realmente sorprendentes acerca de este país, Irán, que quizás no conozcan y que reflejan la riqueza de su historia, su gente y sus costumbres. Espero que hayan disfrutado de esta recopilación y de la información que hoy hemos preparado para ustedes. Es importante recordar que si este contenido les ha resultado interesante o útil, deben tener en cuenta la importancia de apoyar este tipo de iniciativas. Cada vez que comparten, comentan o simplemente muestran interés, están colaborando para que podamos seguir creando contenido de calidad, más extenso y más detallado, que pueda interesar y enriquecer a quienes desean aprender más sobre diferentes culturas del mundo. La participación de ustedes es fundamental para que podamos continuar explorando temas fascinantes y compartiendo conocimientos valiosos. Asegúrense de mantenerse atentos a los próximos videos, ya que en ellos continuaremos descubriendo historias, tradiciones y datos curiosos de diferentes países y regiones. Por ejemplo, en el siguiente vídeo que aparecerá en la pantalla, abordaremos aspectos igualmente interesantes que seguramente les van a gustar y sorprender. No olviden dejar sus comentarios y opiniones, ya que sus aportaciones enriquecen mucho más cada contenido que ofrecemos. Nos interesa conocer qué países les gustaría que exploremos en futuras entregas, qué aspectos culturales o históricos desean profundizar y qué temas específicos llaman su atención. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura de descubrimiento cultural, por su tiempo y por su interés en aprender sobre el mundo que nos rodea. Nos despedimos hasta pronto, con la esperanza de que sigan disfrutando de estos contenidos y que continúen acompañándonos en próximos videos. Nos vemos en la próxima entrega, donde seguiremos compartiendo conocimientos, historias y datos sorprendentes que nos ayuden a entender mejor las maravillas y particularidades de cada rincón del planeta.